La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Celso Marrancini, empresario, porque no voy a decir todos los cargos y todas las posiciones que ha ocupado como líder empresarial y como también funcionario en el sector público. Celso, encantado de tenerte en el programa, comenzando la semana. Bienvenido, un placer recibirte. Y yo afortunadamente, uno de estos días, hojeando la prensa, veo un artículo de Celso Marrancini, muy interesante, porque es un estudio del Banco Mundial que echa por la borda los aportes de la zona franca, que dice que sus costos son elevados, que lo que la zona franca aporta no se compara con los incentivos, con el llamado gasto fiscal. Y entonces Celso Marrancini, de manera muy ponderada y mostrando otros estudios y otros elementos, le responde al Banco Mundial. Yo quisiera que tratáramos el tema específicamente de la zona franca, que no es tu sector. Sí, cómo no. Sí. Sí. Yo estoy en los dos sectores. Tú estás en los dos sectores. Y no lo defiendo por eso, realmente. Yo creo que a mí me sorprendió muchísimo el estudio del Banco Central. No, del Banco Mundial. Digo, del Banco Mundial. Y realmente después cuando vi quién dirigió el estudio, entonces ya me dejó de sorprender. Pero lo que más me sorprendió... Ahí respiraste. Sí, me dije, bueno, ya esto, por eso yo le digo al final, dime con quién anda y te diré quién eres. Realmente a mí me sorprende este cambio del Banco Mundial, cuando hace 1 o 2 años el Banco Mundial decía que el sector de zona franca era un ejemplo de éxito en las Américas. Entonces, ahora viene con este estudio. ¿Y de la República Dominicana? No, decía que la zona franca es de la República Dominicana. Y ahora viene con este estudio donde se basa en una serie de datos que nunca han podido ser fidedignos sobre el gasto fiscal y el sacrificio, el famoso sacrificio que implica el Estado en los incentivos que se le otorga a la zona franca, lo cual es totalmente irreal. O sea, la zona franca, por cada 100 pesos de incentivo que otorga el Estado, que recibe la zona franca generan 500 millones de pesos. Y nada más hay que ver que genera más de 163.000 empleos y que las exportaciones... 163.000 directos. Hay un estudio multiplícalo por 4. Hay un estudio de Jacqueline Mora que hizo hace un par de años sobre ese caso. Sobre ese caso. Y el estudio de Jacqueline Mora, pues indudablemente es totalmente diferente a lo que da el resultado del estudio del Banco Mundial. Ahora, lo que nosotros nos preguntaríamos es, ¿cuál es el problema de los incentivos? Exacto. ¿Son los incentivos en la República Dominicana diferentes a los incentivos que se otorgan en las demás zonas francas? No. Esa es la pregunta, Celso, por el tema de que se habla mucho de la competitividad. Los incentivos que tenemos en la República Dominicana para el sector zona franca son comunes a lo que tienen los países del área. Totalmente. Incluso algo que todavía no es común en todos es el asunto del pago del impuesto sobre la renta a los beneficios que se reparten a los accionistas. En algunos países se cobra, en otros no. Aquí ahora se ha empezado a cobrar el 10% sobre los beneficios que se reparten a los accionistas. Si la zona franca tiene beneficios y no los reparte, no paga impuestos sobre la renta hasta ese momento. Pero lo que hay que ver es que hay otros países que están siendo sumamente agresivos para atraer los empleos de zona franca. El caso de Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua es tan agresivo. ¿Y eso implica más facilidades? Totalmente. Nicaragua es tan agresivo, como decía, de que es el propio presidente Ortega el que aprueba la zona franca y las aprueba en 2 días. Y después recibe al empresario de zona franca dándole la bienvenida en Nicaragua, que hay que decir, uno de los países más seguros de Latinoamérica. Entonces, México, que hasta hace 1 año, 2 años, no le interesaba el modelo de zona franca, ha empezado a desarrollar tremendos modelos de zona franca. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y hay que recordar que República Dominicana tiene una serie de limitaciones que impiden ser competitivos aunque usted no pague impuestos. ¿Cómo cuáles? Mira, yo te voy a decir una muy sencilla. Esto me lo contó un empresario dominicano que tiene una empresa en República Dominicana y otra en Centroamérica. Simplemente por los atrasos, por las demoras que tiene que pagar
en despacho portuario Hispaniola como resultado de la cantidad de permisos que hacen falta en este país, no por consecuencia de la Dirección General de Aduanas, que hay que admitir que la Dirección General de Aduanas de hoy es totalmente diferente a las aduanas que teníamos hace 20 años. O sea, si es por la aduana, usted puede sacar un contenedor en un día, pero cuando usted cae a los permisos, usted realmente se encuentra con una pared. Ese señor me decía, Celso, el año pasado yo pagué en despacho portuario Hispaniola $325,000 de retraso. Sin embargo, la empresa que tengo en Centroamérica pagué $6,000. Empezando por ahí. La diferencia, uno y otro, ¿cómo es? Perdón. $325,000 en República Dominicana. $325,000 contra $6,000 6,000 que pagó en su empresa en Centroamérica. Wow. Ambas empresas exactamente igual, importando las mismas materias primas. Wow. Pero aquí necesita 4 o 5 permisos para poderla sacar. En Centroamérica no necesita ninguno. Entonces, ese tipo de limitación, la limitación de los servicios aquí, el mismo tamaño del Estado. Él me decía, es que el tamaño del Estado en Centroamérica, donde yo estoy, es pequeño, las cosas son ágiles, no hay las trabas que hay aquí, y todo eso. Y yo recuerdo una conversación que yo tuve con un embajador, no voy a decir de qué país, y me decía, Celso, este es un gran país, es un país con una estabilidad económica, con una estabilidad política. Los políticos tienen aquí su rebatiña, pero aquí hay elecciones. Protesten o no protesten, se dan las elecciones y gana el que gana. Entonces, pero aquí, y ese embajador promovía o promueve la inversión en la República Dominicana. A todo el mundo le dice, excelente país, pero búscate un socio local, que es el único que entiende cómo manejar la logística. Yo iba a decir, la palabra logística es suave, yo iba a decir esta selva. Sí, sí. Y eso realmente es lo que va limitando enormemente que uno pueda competir. Entonces, yo creo que este es un año ideal, porque este es un año que se ha declarado el año de las exportaciones. El presidente Medina ha nombrado un consejo de competitividad. El director del Consejo de Competitividad, donde tiene un grupo de empresarios amplísimo y un comité ejecutivo, pero tiene como director ejecutivo a Rafael Paz, que salió del Consejo Nacional del CONEP y sabe perfectamente cuáles son las limitaciones del sector empresarial dominicano. O sea que si no logramos en este año hacer avances importantes es porque no queremos hacerlo. Celso, y si de repente, qué sé yo, un gobierno se lleva del Banco Mundial y elimina los incentivos a la zona franca, ¿qué pasaría? Bueno, 163,000 empleos se van a la calle, directos, multiplícalo por 4, tú estás hablando de más de 500,000 de empleos y tú dejas de exportar 6,000 millones. ¿Lo soportaría la economía? Exacto. No, yo creo que esta cosa de los organismos internacionales, a quien yo aprecio mucho, hay que cogerlo con pinzas. Porque hoy te dicen una cosa y mañana no, y te se dicen equivocan. Fíjate como en el caso del Doing Business, reconocieron que a Chile que se equivocaron. A Chile le tumbaron del puesto 27 al 57 claro. por un problema ideológico de los técnicos que hacían los estudios. Que no lo entendían. Eso es así. Ahora, y te vienen a un país a pasarse un mes y creen saber del país más que uno. Ahora, Celso, hablando de organismos internacionales, recientemente estuvo en el país una misión del Fondo Monetario Internacional para evaluar el artículo 4 y hizo, como siempre, una conclusión, un informe con algunas recomendaciones o apreciaciones de lo que ha visto. Y dentro de eso dice que es inminente que se haga una reforma fiscal por el tema de que en alguna parte, bueno, pues el entorno internacional pueda no ser tan favorable para la República Dominicana, el tema del el precio de los combustibles y entre otras cosas, y el tema de los intereses de la deuda que atenta la sostenibilidad de la economía dominicana a un corto o mediano plazo. Habla de que en esa reforma debe contemplarse la posibilidad de eliminar algunos incentivos. Ahí estamos hablando de incentivos. ¿Qué opinión te merece ese informe y esas recomendaciones que hace? Mira, a mí de los 3 organismos internacionales con los cuales yo he tenido una relación estrecha, que es el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario, te confieso
que desde que estudié economía odiaba el Fondo Monetario. Y ese sentimiento todavía persiste. Bueno, cuando tú fuiste también a la sede, tuviste que hablar inglés. No solamente eso, Ramón, yo tuve que firmar, yo no sé cómo se dice en español, es un side letter, como carta adicional o carta. Como vicepresidente de la CDE, primera vez en la historia de la vida, que un vicepresidente tiene que firmar sin ser miembro del equipo económico. Y mis discusiones con el Fondo Monetario en ese momento fueron muy agrias, al punto de que un día realmente no nos fuimos a los trompones, porque mi querido amigo... Sí. ¿Cómo va a ser? Así mismo. Fue tan acalorada la discusión que si no hubiese sido por mi gran amigo Magín Díaz que intervino, las cosas hubieran llegado a cosas mayores. En el medio. Sí, porque yo pedía, acuérdate que había una limitación de que no se podía pasar del déficit del 4%, y yo pedía dinero para las distribuidoras. Tú no puedes bajar déficit si tú no inviertes. Entonces este señor me sale con que yo no entendía la economía. Bueno, yo le dije, bueno, probablemente yo no entiendo la economía, usted no entiende los negocios, porque usted está sentado en una oficina ahí frente al Potomac y usted no entiende, venga y maneje esto para que usted sepa. Usted vea. Pero donde yo exploté fue donde él me dijo que yo lo que tenía que hacer era quitarle 50 millones a educación y 50 millones a salud. Y yo dije, a mí me están fusilando donde estoy y usted quiere que entonces me fusilen en 3 sitios más. Realmente el que no entiende esto es usted. Ay, realmente fue una discusión sumamente acalorada, pero yo creo que en este momento lo que el fondo dice, a pesar de mi poco cariño hacia ellos, yo aquí hemos hablado hace mucho tiempo de que hay que hacer una reforma fiscal, es cierto. Nosotros vivimos haciendo parchos tributarios y no una reforma. Aquí hay que revisar, oye, porque así como yo te digo, los incentivos de zona franca hay que tener mucho cuidado, tal vez hay otros incentivos que no tienen ya sentido. Y tal vez hay otros que hay que ponerlos. Que hay que crear. Exactamente. Entonces yo creo que sí, que eso es parte de que es necesario una reforma. Ustedes hablaban hace un momento sobre la ley fronteriza y yo concuerdo contigo, Ramón. Yo creo que la única empresa que suena ahí es la que vende refresco en el país entero. Entonces, esa es una zona que hay que desarrollar. Por ahí está, yo creo que de las pocas empresas que uno oye y que sabe que hace un trabajo inmenso es la de Fernando Capellán, pero lo que yo diría es, esa es una zona que hay que desarrollarla, ahí se instalan empresas que no existan ni en las zonas francas de otro sitio o en zonas francas si son de las mismas, pero que no existan en el mercado local. Ahora, Celso, ¿por qué empresarios dominicanos no se han animado a instalar empresas en la frontera? Porque no hay servicio. Imagínate si uno tiene problemas de servicios aquí, tú tienes lo que yo me refería de permisos, y bueno, va a tener que tener una oficina aquí para que le tramite los permisos. Si estando uno aquí le da trabajo, el problema de acueducto, de electricidad, de empleomanía, o sea, todo un conjunto de problemas que es decir, que eso no resuelve realmente. Bueno, es interesante porque hay que desarrollar la frontera a ver si uno evita esa migración abierta y total que hay en este país. Ayer me mandaron una foto de un grupo de haitianos bailando sobre la bandera dominicana y realmente yo creo que aquí eso podría limitar en cierta medida esa migración que aquí está abierta no solamente a los dominicanos. Nosotros le tenemos un gran amor a Venezuela, todo lo que hace Venezuela se lo aplaudimos, a pesar de que asesina, mata de hambre, no hay medicina, pero todo está bien. Lo que hace Maduro realmente es una vergüenza internacional. Ahora Perú acaba de prohibirle que pueda ir a la cumbre, Maduro dice que va como quiera, yo no lo dudo. Que vaya como quiera y haga de las payasadas acostumbradas que hace, porque a los amigos que uno tiene en Venezuela nos cuentan la forma como están viviendo. Me decía uno el otro día que se había pasado unos días aquí, unos meses aquí en República Dominicana, que cuando volvió era increíble lo que él encontró, que todavía una situación mucho más desordenada, un desabastecimiento total, que un sacerdote que conocía había muerto porque no le pudieron hacer diálisis. Eso era uno que él conocía. Así deben morirse diario, pero eso, volvemos a la frontera, yo creo que nosotros tenemos que ver eso y
trabajar en las políticas migratorias fuertemente. Yo abrí hace 2 años una tienda en este centro comercial Downtown Center y pusimos un buzón para contratar personas, y de las 300 currículum que recibimos, 150 eran de venezolanos. Ese es el nivel que tenemos y los vemos en la calle, sabemos que están pasando todas las penurias del mundo, pero hasta dónde nosotros vamos a seguir con una política de que entren todos, sin la otra palabra. Con tu permiso, Celso Marrancini, nos vamos a comercial, nos quedan todavía muchos temas de interés en otras áreas con el licenciado Celso Marrancini. En Telematutino 11 esta mañana nos sentimos distinguidos con la presencia del licenciado Celso Marrancini, gran empresario dominicano. Justamente el tema del país y de las perspectivas económicas, el crecimiento que podamos tener este año, cómo se desarrollan los negocios en el país y el tema que preocupa mucho, el tema del endeudamiento. Y justamente hablábamos en el segmento anterior del informe del Fondo Monetario Internacional. Y hubo un experto en el fin de semana en Derecho Administrativo de España que vino a impartir un curso en el país y dijo que si la deuda es para desarrollo, para construir, para invertir en escuelas, en carreteras, en mejorar servicios públicos, no está mal. Pero que si la deuda fuera para pagar los costes del funcionamiento del Estado, ahí sí hay problema. El tema del endeudamiento, ¿cómo lo ves, Celso? Mira, ¿es algo que como empresario te preocupa o no? ¿Tú crees que todavía estamos bien? Mira, agregando a ese señor que tú te refieres, hace 3 años yo fui a una reunión que hace Dow Chemical en Costa Rica, donde invita a sus clientes. El charlista era un ex ministro de Economía de Costa Rica, el cual ha venido muchas veces al país y yo lo conocí en algún momento aquí. Entonces él hablaba precisamente de cómo estaban las condiciones económicas en cada uno de los países, y cuando entró al tema de la deuda, y te estoy hablando de hace 3 años, él dijo que había 2 países especialmente que le preocupaba la deuda, que era República Dominicana y Costa Rica por primera vez, que no le preocupaba la de Panamá, porque Panamá era una deuda de inversión en el canal que se recuperaba rápidamente, pero que tanto Costa Rica como República Dominicana se estaban endeudando para cumplir el presupuesto y para pagar gastos corrientes, que eso es sin duda muy peligroso. No solamente que para meterlo en el presupuesto, no para destinado para cosas específicas. No solamente para un gobierno, para una empresa que toma prestado para pagar sus gastos de corriente, operativos, esa empresa está destinada a tener problemas. Entonces sí, definitivamente nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Aquí es cierto que por otro lado se ha estado haciendo una muy buena labor de captación de recursos, de lo que está haciendo la Dirección de Impuestos Internos y lo que está haciendo Aduanas, que han aumentado sus recaudaciones de forma importante. Ahora, tú no haces nada con aumentar las recaudaciones de un lado si tú sigues aumentando del otro lado. Muchas veces a nuestro querido amigo Héctor Valdés lo criticamos por las tasas de interés, y uno tiene que entender que desgraciadamente ese ha sido uno de los mecanismos que se ha tenido que utilizar como política monetaria por no poder controlar la parte del gasto. Entonces uno, aunque le afecte como empresario, uno termina admitiendo, si no se controla la tasa de cambio, si no se suben los intereses, con el nivel de gasto que tiene el país, ¿a dónde va la inflación? Y la inflación definitivamente es el peor de los impuestos. Entonces sí, yo creo que en algún momento tendremos que abocarnos a una política, a una reforma fiscal. Es una lástima que no se hiciera el 17 de agosto del 2016, pero en la medida en que avanza... Estamos a tiempo. Eso depende. Si se quiere. Eso depende porque en todo esto entra un asunto político. No podemos perdernos de vista de esto. Entonces, a ningún gobernante le gusta perder popularidad. Y tal vez en la medida que se va acercando las elecciones, dirá, este lío se lo dejo al otro. ¿Por qué? Porque una reforma no necesariamente tiene que ser impopular. Las reformas son impopulares. Todas. No importa. Cuando a ti te ponen impuestos,
Acuérdate que Pero impuestos depende, es si obligado. algunos lo bajan y si se amplía y se pone más equitativo y si se da muestra de que se va a gastar Pero vamos a bien. pagar más como quiera. El Vamos a pagar resultado más. neto es que se va a Es que pagar vamos más. a pagar más, eso no cabe duda, eso es así. Y este es un país que hay que estar claro, donde hay una enorme evasión y una enorme corrupción. Eso no es virtual, ni eso es percepción de los dos lados. Y eso son, este es un país que, entonces, por ejemplo, el otro día un grupo de empresarios discutíamos eso. Y uno decía, bueno, es que aquí pagar impuestos es difícil, porque entonces se va a otras cosas que no son a donde deben de ir. Entonces, es como un círculo vicioso, es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, yo creo que sí, tiene que venir una reforma fiscal, tiene que venir incluso una palabra que odio, una amnistía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley de lavado donde el empresario que no haga las cosas correctamente puede tener serios problemas. Y yo espero que los políticos también, porque aquí los políticos, en su inmensa mayoría, no todos, porque hay excepciones muy honrosas, no pagan impuestos. No pagan impuestos. O sea, y yo recuerdo en una conversación con una funcionaria que estábamos hablando de Trump y ella decía, es que los empresarios no deben ser políticos. Y yo le decía, bueno, pero eso es muy grave para este país. Me dice, ¿por qué? Digo, porque entonces tendrían que irse todos los políticos, porque casi todos son empresarios. Entonces, yo lo que creo es que hay que aplicar las leyes, que hay que hacer esa reforma fiscal y que hay que dar esa amnistía y que a partir de ese momento el que lo agarre no pagando sus impuestos, ya no solamente tendrá que pagar los impuestos, sino que es pausible de la ley de lavado, que es durísima. O sea, yo no sé cómo hay ciertos empresarios que duermen todavía en una ley como esa. Y hay otra cosa que hay que tener pendiente. Si nosotros no hacemos las cosas aquí, nos las van a hacer en inglés. Te las van a hacer quitándote la visa, frizándote tus activos en los Estados Unidos. Y esto es un mundo globalizado. Este es un mundo donde ya los capitales van de un lado a otro y eso no quiere decir que sean capitales sucios. Tus propios beneficios que pagaron impuestos, tú puedes comprar acciones en la bolsa de valores o lo puedes invertir en los Estados Unidos, lo puedes invertir en Europa, lo puedes invertir en Asia. Entonces yo creo que llega el momento en que la economía dominicana tiene que dar otro salto. Yo creo que nosotros dimos un salto como resultado de la crisis del 2003, la crisis bancaria. Los bancos nuestros se normalizaron, se le aplicaron leyes fuertes, los bancos nuestros son ejemplos en la inmensa mayoría de ellos, incluso algunos ganan premios internacionales por buen manejo. Entonces yo creo que eso tiene que ser el próximo salto de la República Dominicana, pero no solamente en el aspecto económico. Ahorita hablábamos de la ADP y del colegio médico. Yo no quería cerrar eso, Celso. Tú fuiste presidente de Educa, nos quedan pocos minutos. Sí. Es decir, la situación planteada de que siguen las huelgas, el sector tiene mucho dinero, se están inaugurando escuelas, parece que se quiere preparar a los profesores, pero sigue el conflicto. Y hay un ministro que está tratando, porque aquí ha habido ministros y ministros. Entonces, yo digo algunos, yo siempre recuerdo a doña Ligia Amada, por ejemplo, una gran ministra, y así hubo otros, de la misma Milagro Ortiz Bosch, que hicieron un esfuerzo, y no quiero seguir mencionando, se me quedan algunos y después caigo en desgracia. Pero la ADP sigue siendo la misma. Tú recuerdas la época de la Universidad Autónoma, el golpeo sistemático. La ADP sigue con el mismo golpeo sistemático. Por Dios, ¿cómo es posible que se opongan a todo? Porque entonces en el fondo de esto, lo que hay es un problema político. Incluso acusan que los empresarios quieren cogerse, los empresarios que han presidido Educa, y mencionan a Educa específicamente, ninguno de los que yo recuerdo, y tú y yo ahorita fuera de cámara pasábamos un balance de los nombres de quienes hemos presidido Educa, ninguno tenemos negocio con educación. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La ADP prohíbe todo, y yo te contaba, y lo voy a referir aquí, unos empresarios que tienen un colegio, una escuela, en un sitio muy apartado, tienen 200 niños, y habían preparado un viaje a la zona colonial, con comida, o sea, tú sabes lo que es abrirle esa ilusión, el horizonte a esos niños, esa ilusión de venir a ver todo, y simplemente no pudieron venir porque el director del distrito
no apareció para firmar la autorización. Entonces, ese es un director que había que cancelarlo, pero tú dices que lo van a cancelar y la ADP, la ADP te hace otra huelga. No puede ser que nosotros entre las dos cosas fundamentales de un país, que es salud y educación, nosotros vivamos de huelga en huelga. Por ahí tú ves a Rafael Mena, que Rafael Mena ha hecho huelga hasta de las clínicas privadas, por Dios. Pero yo recuerdo que hizo una huelga yo siendo presidente del CONEP. Yo le decía, pero ven acá, pero esta es la primera vez que yo veo al sector empresarial haciéndose huelga a sí mismo. Yo creo que es ese problema que tiene el sector salud que hay que resolverlo. Entonces, yo creo que si resolvemos el problema fiscal, si resolvemos el problema de la salud y el problema de la educación, este país da un salto cualitativo. ¿Y el eléctrico, inmenso. Celso? Ese va poco a poco, con sus tropiezos. Yo no creo mucho en el pacto, y siempre lo he dicho, sí, porque yo creo que el sector eléctrico tiene todas las leyes del mundo, no necesita un pacto, lo que necesita es cumplirlas y cobrarle a los que no pagan. Y se resuelve el problema. Celso Marrancini, como siempre, agradecido. Un placer de estar con ustedes. Muchas gracias. Un programa que aprecio, pero no por el programa, sino por quienes lo conducen. Muchísimas gracias, Celso. Eso es recíproco. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino.